Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en el día de hoy. Quiero, a través de este estudio del día de hoy que tiene que ver con la depresión y el suicidio, poder ser respetuoso con respecto a esta materia, porque hay muchas familias, hay muchas personas que viven esta situación a diario y ellos no tienen una ayuda, no tienen una forma como poder vencer la depresión y solamente toman medicamentos, pastillas, para estar relajados y para estar, cierto, con su mente perdida en algún lugar para no poder atentar contra su vida. Por lo tanto, es un tema bastante controversial, bastante difícil de abordar, porque este problema es muy común hoy en día, no solamente en la iglesia, sino en todo el mundo, en el ambiente laboral, en las aulas del colegio, en todo lugar, ¿cierto? La depresión está presente. Y hoy más que nunca, con la exigencia de la vida, la preocupación de poder cubrir las deudas, no hay trabajo, el tema de la pandemia, todo esto acelera este proceso y vamos a ver, obviamente con respeto, cómo podemos ayudar, cómo podemos entender y cómo darnos cuenta si en algún momento también nosotros hemos estado en esta situación. Vamos a ver lo que dice nuestro escrito. Dice, no solo el rey David dijo con estas palabras en el Salmo 42.5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Usted lo puede leer y leerlo completamente, pero también estaba David abatido, ¿cierto? Todos sabemos lo que a él le pasa cuando tomó una mujer equivocada, Betsabé, ¿cierto? Y toda la aflicción que eso contrajo a su vida, donde él cayó en una profunda depresión, donde no quería comer, no quería dormir, no podía dormir, presentó ayunos incansables delante del Señor, estaba muy afligido David. De ahí sale, ¿cierto?, el Salmo 51, que es una oración de arrepentimiento, de congoja, de parte del rey David. Vemos en el libro de Números también, ¿cierto?, el proceso que tuvo Moisés ante el pueblo de Israel. Vemos a Elías en Primera de Reyes 19 cuando tiene que ver con el enebro, cuando mata a los profetas de Baal y Acab y Jezabel, ¿cierto? Y también Juan el Bautista cuando estaba preso en la cárcel, dice Mateo 11 del 2 al 3. Todos estos hombres de Dios han pasado por el pantano del desaliento, en este camino angosto, por lo que podemos notar que tarde o temprano nosotros también pasaremos por estas etapas de oscuridad, desaliento, depresión, infelicidad y angustia. Y muchos de ellos terminan con el suicidio. Eh, no es el caso de los personajes bíblicos, pero sí en su momento quisieron desearse la muerte, así como Elías o como Jonás debajo de la calabacera. Entonces, muchas veces el desaliento, los problemas, las dificultades son tan grandes que la única salida que a veces nosotros encontramos es esta, ¿cierto? El de poder dejar de vivir. Hay algo importante que nosotros debemos diferenciar y detallar ante esta situación. Una es la depresión y la otra es la infelicidad, es decir, cuando uno no es feliz, que no tiene que ver con el estado depresivo, sino tiene que ver con las condiciones actuales. Eh, la diferencia que está entre la depresión y la infelicidad está, cierto, relacionada con las circunstancias. Por ejemplo, la infelicidad es pasajera y está sujeta a circunstancias momentáneas de corto tiempo. En cambio, la depresión afecta a la persona en todas sus áreas, en cómo se ve a sí misma, su circunstancia y todo lo que le rodea. La persona deprimida tiene un concepto pesimista de sí mismo y en todas sus áreas. Le parece que todo es gris o negro, no hay matices. Es vulnerable a lo amenazante y hasta las frustraciones insignificantes pueden aumentar su sentido depresivo, es decir, hasta lo más mínimo, ¿cierto? Ellos lo toman como algo tan grave que pueden, ¿cierto?, caer en estas depresiones profundas. Ellos se rechazan a sí mismos, no se aceptan, ¿cierto? Se miran al espejo y se encuentran feos, se encuentran gordos, se encuentran arrugados, etcétera. Ya, es decir,
el tema de la depresión es mucho más profundo que la infelicidad, ¿ya? Vamos a ver algunos síntomas con respecto al tema de la depresión. Yo creo que más de algunos de nosotros hemos estado con personas así. Yo en el caso mío he estado como con 3 personas en este estado depresivo, en donde solamente se medican y ellos están siempre drogados, siempre como volados porque no pueden estar en otra condición. Síntomas de depresión. Vamos a ver los síntomas de la depresión desde el más sencillo hasta lo más profundo. Primero, pérdida de apetito. Este proceso notable es un periodo relativamente corto y adverso, es decir, hay mucha gente que puede tener muy poco apetito por poco tiempo, otro por muy largo tiempo, y hay otros por el contrario, que es todo al revés, son buenos para comer y comen y comen y comen y desahogan su depresión, ¿cierto?, en la comida. Ya esa ansiedad que les da, ¿cierto?, de poder comer todo lo que pille, piensa en un plato rico y se lo come. También la depresión tiene que ver con la abundancia de comida, como también la escasez de ella. Letra B, un marcado cambio de los hábitos de dormir. Algunos deprimidos duermen demasiado y se despiertan cansados, sin hacer nada. Pero el otro extremo es que muchos sufren de insomnio y se ponen a dormir a cualquier hora, fuera de tiempo. Es decir, tienen un desorden del sueño, ¿ah? Y eso conlleva a un cansancio en el hablar, en el pensar, en los movimientos. Se nota que hay un desgaste más allá de lo normal. Ya no duerme bien, no come bien, o come mucho y duerme poco, entonces hay un desgaste físico. Cuando usted ve a una persona depresiva como síntomas para poder diagnosticar este problema, tiene que ver con esto. Letra C, sentimientos de culpa e indignidad. Muchos deprimidos se censuran duramente en sí mismos y se sienten culpables, de lo cual no tienen culpa. Suelen castigarse a sí mismos y juzgarse duramente, sintiéndose indignos. Siempre destaca lo mal que está, ¿ya? Y como las cosas no funcionan, no se valoran para nada, no valoran nada positivo de lo que ellos tienen, sino que todo lo que ellos tienen es negativo. Es decir, hay un sentimiento de culpa, ya todo es por mi culpa, porque yo hice esto, por eso pasó esto otro. Entonces todo lo que pasa a su alrededor, en su familia, es culpa de él, ya, o de ella. Ese es otro síntoma ya de sentimiento de indignación, de culpabilidad de la persona. Letra D, vamos a ver la apatía, el desgano y la actitud de ese no me importa. Nada le importa, ellos viven su vida light, no me interesa, no me importa, no me afecta. Los deprimidos muchas veces descuidan su apariencia, no se afeitan los varones, no se duchan, pierden interés en su trabajo y todas sus actividades diarias y hasta su recreación favorita, es decir, hasta lo que le gustaba hacer, ahora no lo hace. ¿Por qué? Porque hay una etapa de desgano, ya donde ellos no quieren hacer nada. Letra E, ensimismamiento. El deprimido tiende a perder el afecto a lo de su familia y se aísla evitando el contacto con todo lo que le rodea. Es decir, solamente él. Le preocupa lo de él, lo que él piensa, lo que él dice, lo que le está pasando a él, no a su entorno. Él no piensa cómo sus hijos pueden estar pensando de él, su esposa o su esposo, o el padre o la madre o la familia. No, a él le importa solamente lo de él, con ese sentimiento egoísta, ensimismamiento en mí. Ya, todo lo que tiene que ver conmigo, eso me importa. Todo lo que me rodea no me interesa para nada. Letra F, tristeza profunda y constante. El abatimiento está tan profundo en el corazón que se refleja en su rostro. El deprimido no responde al buen humor de otros y se siente irritado con la alegría del resto. A menudo llora y tiene arranques de enojo por cosas insignificantes. Es decir, esta persona anda siempre enojado, parece que siempre anda chupando limón, bien arrugado, ¿cierto? Una cara de pocos amigos, de poco gozo, y eso tiene que ver, ¿cierto?, con una tristeza profunda y constante, ya que tiene arraigada en su corazón. Y a veces hay hermanos así, en la iglesia, en cualquier lugar usted ve gente que siempre anda amargado, anda como una nube negra caminando y la nube negra anda encima de ellos, ya no ven nada positivo,
todo es negro, todo es gris, ¿ya? Esa es una tristeza profunda que tiene el depresivo. Letra G, desesperanza. Por regla general, se siente impotente para solucionar su situación y es incapaz de ver una salida. En el caso de la depresión, su tristeza es tan profunda día a día, a menos que alguien lo saque de ese estado, no está en condiciones de tomar decisiones importantes, tales como cambiar de trabajo, renunciar a un puesto de trabajo o tomar otras decisiones. No está en condiciones de poder hacer eso porque hay en él eh, una tristeza profunda, una desesperanza. Es decir, no hay esperanza. ¿Para qué? Entonces, de esa forma no hay compromiso, no hay solidez, no hay una raíz firme, no hay nada. Letra H, diferentes dolencias, dolores en general, mareos, palpitaciones cardíacas constantes, dificultades respiratorias, presión en el pecho, acidez estomacal, estreñimiento, es decir, como podríamos decir nosotros, es una persona hipopondríaca, es decir, tiene todos los dolores. Si a alguien le duele la cabeza, a él también le duele la cabeza. Si a él le duele la guatita, también le duele la guatita. Es decir, es una persona que está lleno de dolores, lleno de quejas, lleno de cosas malas, una persona que no come bien, que no duerme bien, que está desganado, que no se alegra. Si nosotros unimos todos estos puntos para poder sacar el perfil de una persona depresiva, analice usted a cuánta gente conoce que está en esta condición. ¿Ya? A lo mejor puede que no las tenga todas, pero sí tiene 2, 3 o 4 de estas condiciones, las cuales nos demuestran a nosotros que ellos están en depresión, porque la depresión es un enemigo silencioso, es un enemigo que está ahí, ¿cierto?, latente, y que va secando, destruyendo la vida interior de todos nosotros, en todas las áreas. ¿Ya? Así que es importante que veamos este punto. Esas son algunas señales. Lo que estamos viendo son cierto algunos síntomas con respecto cierto a la depresión. ¿Ya? Y estos síntomas son muy importantes que usted los vea, que los note, que no los deje pasar por alto. Porque muchas veces hay hermanos de la congregación que a veces se matan, se suicidan, y ellos dieron señales de que estaban mal. Y nosotros nunca nos dimos cuenta. Ojo con eso. Número 2, causa de la depresión. Aunque no se sabe a ciencia cierta todas las causas de la depresión, algunas son bien conocidas, ya como por ejemplo enfermedades largas, agotamiento físico y emocional, o pérdida de un ser querido, la ruptura de un romance, el rechazo por parte de personas apreciadas, o la separación matrimonial, el intento de abuso sexual, todas estas experiencias traumáticas que la persona experimenta en su vida. Por todo lo visto, lo más profundo de todas las depresiones es la pérdida de un ser querido muy amado por muerte o por separación. Es decir, la causa de la depresión tiene muchos motivos, diversos motivos. Hay gente que ha tenido un trabajo muy bueno, que gana muy buen dinero y de la noche a la mañana lo despiden y queda sin trabajo y no hay que hacer, se le acaba el mundo y entra en una depresión profunda. Hay otros que le da lo mismo, buscan otro trabajo. Hay otros que a lo mejor tienen problemas en su hogar, se separan y el mundo se le cae encima. Otro a lo mejor se le muere un cónyuge y ya no tiene razón de vivir su vida. Entonces hay diferentes motivos, ya, por los cuales puede entrar una depresión. ¿Y qué es lo que es una depresión? Como leímos en los síntomas, la depresión es falta de ganas, falta de energía. Ya es como que alguien te quita tu energía vital de poder vivir, seguir adelante, de luchar y te quedas sin ganas de nada. No quieres hacer nada, no quieres comer, no quieres lavarte, no quieres trabajar, no quieres oír nada y lo único que quieres es morirte. Esa es una depresión. Muchos podrán decir es que es un demonio, es un espíritu. Correcto, puede ser. Ya puede ser. Pero nosotros estamos acá para poder ver los síntomas y cómo poder ver cierto la forma de poder ayudar y curar a una persona en estas condiciones. Si hay que ungirle, se le ungirá. Si hay que orar, se le orará. Si hay que explicarle cosas, se le explicará. Es decir, todos los mecanismos están dispuestos para poder ayudar a una persona en depresión.
Pero lo primero que a lo mejor la familia va a decir, llevémosla al médico, llevémosla al psiquiatra, llevémosla al psicólogo. Y ellos lo único que van a hacer, le van a dar droga, 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 hasta que al fin y al cabo se hace adicto a esa droga, no pueden vivir sin esa droga y el estómago se le hace pedazo, tantas pastillas que toman, al fin y al cabo va a terminar muriendo más depresivo de lo que a lo mejor nosotros como hijos del Señor pudimos haber hecho en un momento oportuno. En muchos casos el proceso de separación o de pérdida de alguien son traumáticos y muy delicados, de llevando al doliente a una pena y tristeza profunda, casi imposible de sobrevivir, lo cual le llevará a una sensación de estar atrapado, a ser incapaz de mediar una situación insoportable. Algunas personas emplean la depresión como una señal de auxilio, una muestra de que son indefensos, de que hay vulnerabilidad, que necesitan una atención especial, a lo mejor cariño, afecto, seguridad. Muchas veces la gente usa la depresión para manipular a otras personas. Su estado llama la atención, es una excusa para evitar la responsabilidad y un medio de provocar lástima, ¿ya? Es decir, no solamente es algo real, sino también se puede manipular. Hay gente que no quiere trabajar y dice, no, estoy en depresión y no quiero trabajar nomás, y ahí se queda para que le den de todo. Ya, la falta de autoestima es uno de los mayores factores que produce la depresión. Generalmente la baja autoestima comienza en la niñez, la privación y el descuido de los padres, el rechazo, la excesiva solicitud paternal y la exigencia demasiado rígida. A menudo desarrollan en el individuo un concepto muy deficiente de su propio valor. Se siente culpable e indigno e inseguro. Es decir, la autoestima es muy importante, ¿cierto? Que nosotros fortalezcamos, avivemos esos fuegos internos de nuestros hijos cuando son pequeños, para que ellos se sientan, ¿cierto? Que son capaces de salir adelante, de cumplir objetivos, de poder, ¿cierto? Solucionar un problema, buscar una alternativa a la solución, porque el problema ya está, lo que necesitamos es solución. Tener capacidad resolutiva desde niño para cuando sean adultos, ellos no puedan caer en estas depresiones, sino que siempre puedan ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Por lo tanto, estas personas se sienten que no tienen un propósito de vida y sufren un vacío existencial, lo cual es el camino para llegar a una depresión profunda e existencial. Muchas mujeres sufren después de los 45 años. Ya no se sienten atractivas físicamente como antes, sus hijos han dejado la casa para establecer sus vidas propias y se sienten solitarias, les parece que han perdido su propósito de vida, que ya no son útiles y sucumben en la depresión. Claro, porque los hijos se fueron. Ahora ya ella está, cierto, ahí sola en la casa, el marido trabajando, ella se encuentra fea, se encuentra vieja, se mira, no se encuentra atractiva. Entonces, la depresión, le vuelvo a repetir, es muy común en nuestras vidas, como hombres, como mujeres, ya seamos de Dios o seamos personas en el mundo secular. Todas las personas han caído en estos procesos de depresión, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos consejos para las personas depresivas. Los depresivos necesitan apoyo y mucha ayuda. Muchos de ellos se aíslan y rechazan a los amigos cuando lo que más necesitan es eso, mantenerse acompañados. A menudo las familias de los depresivos ignoran cómo poder ayudar a los afectados. Es un error pensar que se puede ayudar al depresivo mostrándole amabilidad o ser atento. Lo más probable es que se moleste con este acto. Proverbios 25:20 le habla al depresivo porque el depresivo no le interesa nada. Si usted hace algo, le da lo mismo. Si usted no lo hace, también le da lo mismo. Entonces hay que atacar por otro lado. La persona que se pone alegre y chistosa solo va a irritar al depresivo porque no está en la misma sintonía. Tampoco conviene irritarlo en su condición de depresivo. Él necesita al máximo la comprensión. El pastor debe escuchar con empatía los problemas y la condición del depresivo, pero no conviene condolerse con él. Es decir, lo más importante es que él pueda, cierto, hablar, que él pueda sacar eso que está dentro mentalmente, que le afecta a sus huesos, su físico, su mente y todo, para que él pueda ir, cierto, descargando, sacando, botando lo que no le hace bien. Y ese es un trabajo de la consejería pastoral. No hay duda de que la comprensión y la empatía son apropiadas. Él debe buscar la solución al problema a través de los relatos
del depresivo, es decir, a medida de que él vaya hablando y contándonos cosas, nosotros vamos tomando apunte y vamos viendo dónde está, cierto, el quiebre para poder ayudar. Establecer lazos de confiabilidad para luego encontrar la respuesta al problema y tener, cierto, un plan de acción a través de la escritura para poder ayudarlo. El segundo paso es señalarle lo que le está viendo, lo que le está pasando. Es decir, mostrarle los factores y los motivos por los cuales él cayó en esa condición. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un matrimonio se muere uno de los dos, sea el hombre o sea la mujer. Hay que mostrarle que hay hijos, que hay nietos, que hay más familias que lo necesitan, que si esa persona que se fue, ¿cierto? Que ya partió en los brazos del Señor, le gustaría que él tuviera así y descuidar a sus hijos. No le gustaría. Entonces hay que mostrarle otros caminos, no el vacío, no la pérdida. Mirar el vacío o la pérdida, si somos hijos del Señor, mirarlo como una ofrenda, que es lo más sano, lo más curativo que es. Mirarlo como una ofrenda. Mira, el Señor se llevó a tu esposa porque era su tiempo, estaba preparada. El Señor quiso adornar su jardín, el huerto de Edén arriba, con una flor más, y esa es tu esposa, es una ofrenda de amor. Entrégala como ofrenda, entrégasela al Señor, déjala que ella descanse en paz. Y hoy tú tienes que seguir trabajando para el día de mañana encontrarte con ella, amando a tus hijos, a tus nietos. Es decir, de esa forma nosotros debemos mirar la muerte de un ser querido no como una pérdida, sino como una ofrenda, sino como una bendición. Mirar la pérdida como que ya ella corrió su carrera. Si todos nosotros vamos a morir, tarde o temprano, tarde o temprano. Lo importante es dónde vamos a estar cuando nosotros ya estemos muertos. Y ese es nuestro enfoque. Por lo tanto es necesario que no miremos la muerte como nuestra enemiga, ¿ya? Porque realmente nosotros estamos muertos en Cristo, estamos muertos y estamos vivos, es decir, estamos muertos para este mundo y vivos para el Señor. Por lo tanto ya tenemos una muerte encima, donde todos los días morimos a este mundo con sus deleites y sus tentaciones. Por lo tanto la muerte no es tan ajena a nosotros. Todos los días debemos morir algo en nuestra vida para que la imagen de Cristo se refleje dentro de nosotros. Así que, ojo con eso, como hijos del Señor nosotros no deberíamos estar en depresión, no deberíamos, porque tenemos la esperanza, tenemos a un Dios poderoso que nos levanta aún del pozo profundo. Miren lo que dice la Escritura. Todas las palabras hirientes, ¿ya? Todas las palabras hirientes y de poca estima es como un latigazo a las áreas emocionales de la persona que está en depresión. La madre y el padre son los encargados de levantar el ánimo y la estima del afectado que está en su núcleo más cercano. Veremos como un ejemplo claro, el de Elías, cuando estaba debajo del enebro, como Dios le levantó de su profunda depresión. Aquí nosotros vamos a ver un poquito el tema de Primera de Reyes 19, donde Elías, ¿cierto?, se quiere morir debajo del enebro. Literalmente se quiere morir. Ya no, Señor, mátame, quítame la vida, yo no quiero más, no quiero más. Vamos a ver algunos principios acá. Dice, proveyó lo que necesitaba físicamente, después del tremendo entusiasmo, del estímulo espiritual recibido en el Monte Carmelo y de los 25 kilómetros que recorrió desde Jezreel hasta el lugar del enebro. Era natural que estuviera físicamente cansado y emocionalmente también, con hambre. Dios le dio descanso para que durmiera. Es decir, cuando Elías llega al enebro, él lo primero que hace es duerme, se siente protegido y ahí duerme, se descansa, se relaja, ya. Y lo primero que Dios le da a él es el descanso. Ya Dios le dio descanso para que durmiera y luego le manda un ángel para sustentarle. No lo censuró ni lo obligó a hacer nada. Algunos deprimidos necesitan descansar y recuperar sus fuerzas y su salud, porque en su estado actual no pueden tomar decisiones claras. Ya, es decir, lo primero, duerma todo lo que quiera, ¿cierto? Regañe, patalee, haga todo lo que quiera, pero tiene que haber un tiempo donde hay que dejarlos. Número 2. Dios aclaró la visión del profeta sobre la situación, lo cual deshizo sus pensamientos negativos. ¿Cuál era el pensamiento de él? Quería matarse. Pensamiento negativo, de suicidio. Ya, pero Dios, ¿cierto?, cambia esos planes, ¿cierto?, con una nueva visión de trabajo, con un nuevo propósito en su vida. ¿Ya? Primero le hizo sacar a la luz sus sentimientos
y así le dio la oportunidad de verse a sí mismo. En el pozo del desaliento, hablando en sentido figurado, Dios le hizo preguntas aclaratorias. ¿Qué haces aquí? De la misma forma, el deprimido debe preguntarse: ¿qué hago? Así, porque estoy en esta condición, ¿qué pienso? ¿Qué hago para salir de aquí? Es decir, así como Dios le pregunta al profeta: ¿qué estás haciendo aquí debajo? Ya es lo mismo que nosotros debemos preguntarle al depresivo: ¿por qué llegaste a esto? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás en esta condición? ¿Ya? ¿Qué piensas? ¿Ah? ¿Cómo lo hago para salir de aquí? Entonces, el tema del trabajo con un depresivo ya no es solamente ser condoliente con él, sino también, en cierto modo, una vez que ya tiene más o menos la idea de lo que está pasando, ¿cierto? Es poder llevarlo a la escritura y enseñarle principios bíblicos para sacarlo de su estado de inercia, de no movimiento, ¿cierto? A un propósito nuevo, a un plan nuevo, que eso es lo que debemos hacer. Ya, la respuesta de Elías da señales de conmiseración de sí mismo. Él se queja a pesar de todo su fervor por Dios. Se encontraba solo, olvidado, arrojado de su país. Es decir, a pesar de todo lo que hizo Elías, de haber orado a Dios que el fuego caiga del cielo, haber preparado el altar y haber matado y degollado a los profetas de Baal, todo lo bueno que él hizo terminó huyendo, con miedo a la muerte, porque Jezabel lo andaba buscando para matar. Entonces él se queja, Elías se queja con Dios, después de haber sido el tremendo hombre de Dios: tú me usaste para esto, tú respondiste por fuego, etcétera, y mira cómo estoy ahora. O sea, en algún momento de nuestra vida a lo mejor hemos reclamado a Dios o le hemos dicho: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué tanto? ¿Por qué está pasando esto? Esto es lo que está haciendo Elías, ¿ya? Por lo tanto, él estaba, ¿cierto?, reclamándole a su Señor. La respuesta de Elías da señales, ¿cierto?, de conmiseración. Él se encontraba solo, olvidado, arrojado de su país. Le parecía que el reino de Dios iba a desaparecer y que solo él estaba, porque él dice: solo yo he quedado. Él era fiel y su situación era insoportable. Y Dios, como es tan grande en amor, le hace ver que él y todos los demás estaban en peligro de persecución, que o sea, no era el único que estaba en problema, no es solamente Elías, sino que Jezabel, la mujer perversa, andaba buscando a todos los profetas de Dios, a todos. Y Dios le hace ver a esto a Elías, de que no era el único que estaba en peligro de persecución y que Dios tenía un plan, es decir, Dios tenía más hijos de él resguardados y protegidos en otro lugar, es decir, Dios nunca se ha quedado sin un plan B, ya siempre ha habido un plan B, ¿ya? Generalmente el depresivo cree que es el único que está mal y que tiene problemas y que no hay nadie peor que él. Pero hay que recordarle que hay muchas personas en el mundo peor que nosotros y todos ellos Dios les cuida y tiene misericordia. Buen punto. Número 3. Dios hizo que Elías desviara sus ojos de sí mismo y le dio trabajo para hacer. Una efectiva cura para el depresivo es darle un trabajo nuevo, un trabajo social que ayude a los demás, lo cual hará que se dé cuenta que hay muchas personas peores que él mismo. Ya cuando una persona está depresiva, usted tiene que ayudarla a salir de ese estado, sacarlo de su casa, vamos a pasear, vamos a ver. Y cuando vea a lo mejor un mendigo, cuando vea una persona, de esa forma se va a dar cuenta que hay gente peor que él y que él puede salir adelante. ¿Ya? Por lo tanto es importante sacar la mirada de nosotros mismos y ver hacia afuera, que también afuera hay gente que lo está pasando peor que nosotros. Dios hizo entender a Elías que la situación no era controlada por Jezabel, sino por Dios. Lo comisionó para que ungiera a nuevos monarcas de Damasco y de Israel, y la casa de Acab sería exterminada. Es necesario que el depresivo entienda que Dios dirige los destinos de los hombres. No importa la situación actual en la que se encuentre hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo Elías toma esa palabra del Señor, toma aliento, come, porque largo camino te resta. Luego sale, ¿cierto?, unge a Eliseo como su sucesor, unge a otros reyes en el camino, y etcétera, etcétera, y hasta que él, ¿cierto?, parte a la presencia del Señor cumpliendo su labor y su ministerio. Por lo tanto es importante esto, ¿ya?, de que Dios dirige, Dios controla. Nosotros a veces nos preocupamos, pero Dios tiene el control de todo.
Debemos hablarnos a nosotros mismos de manera positiva. El deprimido suele criticarse de todo y a tener rencor de sí mismo. Debemos refrenar esa actitud y hablarnos positivamente a nosotros mismos. ¿Ya? Debemos comprender ya que el sentimiento es algo bastante, es como un arma de doble filo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sentimiento es complicado, nosotros no podemos vivir de sentimiento, el sentimiento es lo que uno siente, pero no por lo que uno vive, ¿ya? Bien, comprenda sus sentimientos, pero ponga énfasis en la conducta. No podemos permitir que nuestros sentimientos sean nuestros patrones de conducta. Por ejemplo, Caín, su enojo, ¿por qué ha caído tu semblante? Le dice el Señor, si tú bien hicieres no serás enaltecido. Si tú bien hicieres no serás enaltecido. Es decir, Caín vivía bajo sus sentimientos dirigían sus pasos. No era su conducta, no era su decisión, sino que era su sentimiento. Cuando el sentimiento dirige nuestros pasos, generalmente vamos a fallar y vamos a caer, porque los sentimientos son volátiles. Un día estamos tristes, un día estamos amargados, un día estamos felices, un día estamos contentos, un día tenemos energía, otro día no tenemos nada. Por lo tanto, nuestra conducta no puede estar regida por nuestros sentimientos, sino tiene que estar regida, ¿cierto?, por una línea, por una coordenada. Todos nosotros deberíamos ser iguales, hijos de gozo, hijos de paz, hijos alegres, ¿cierto?, mostrando que Cristo vive en nuestra vida. Y los sentimientos, ¿cierto?, irlos canalizando, si son malos, si son alegres, y ocupándolos en cierto modo según corresponda, pero no podemos vivir y no podemos regir nuestra vida ni nuestro camino por los sentimientos que nosotros tenemos. ¿Ya? Es muy peligroso ese aspecto. ¿Ya? Así que ojo con eso. Haga un plan para vencer la depresión. No basta solo con decir que voy a cambiar de conducta. Hay una lista de cosas positivas que debo hacer en diferentes circunstancias adversas. Es decir, lo primero que debemos hacer es cómo hacer un plan de acción. Cómo yo puedo responder, cómo yo puedo hacer algo cuando me sienta en esta situación. Por ejemplo, si algún día alguien me asalta y yo lo veo que me robó y va corriendo, ¿qué voy a hacer? O sea, ponerse en todos los casos y tener un plan de acción. ¿Ya? Lo mismo pasa con el depresivo. Tiene que haber un plan de acción para ayudarlo a salir de su condición. No solamente decir voy a cambiar, sino que haga algo con él. Báñese un día, él se baña y usted se baña. Usted sale y salga con él. Es decir, haga cosas. Motívelo para que él pueda salir de su estado. No es que no tengo ganas. Claro, pero no tiene ganas, pero cuando haga algo que sí le gusta, va a querer hacerlo. Ya, porque la gana tiene que ver con un sentimiento. Pero la conducta es otra. Haga nuevas amistades. Los deprimidos no tienen ningún amigo con quien hablar. Nadie lo anima ni lo ayuda en su problema. Siempre se siente solo y luego termina por aislarse. Ore diariamente y sature su mente con la palabra de Dios. Nuestra lucha no es contra carne, sino contra las tinieblas. Él usa la depresión, el enemigo, para aislarnos y nos hace sentir inútiles y sin valor. ¿Ya? Recordemos que todas estas batallas, todas estas luchas, tienen que ver, ¿cierto? En el mundo espiritual, el enemigo las usa para poder bajar nuestra autoestima y terminar matándonos o suicidándonos. Y eso tiene que ver con el tema que viene ahora, el tema del suicidio. Nosotros sabemos por todos lados bíblicamente que el suicidio no es permitido por Dios. La vida del hombre está en la sangre y Dios la ha dado solamente para hacer expiación. Por lo tanto, así como Dios formó al hombre y a la mujer, Él le dio vida, solamente Él se la puede quitar. Es decir, nadie puede matar a otro, ni uno puede matarse a sí mismo porque estaría despreciando el regalo, la gracia que Dios le dio de poder estar vivo. Así que el suicidio bíblicamente por ninguna parte es permitido. Muchos caen en depresión tan profunda que solo encuentran una puerta de salida, la muerte. Una persona llega llena de deudas, problemas matrimoniales, que ha perdido un puesto importante de trabajo, que ha sufrido humillación muy profundo, suelen a veces tomar atajos drásticos para poder solucionar ese problema actual, el cual lo lleva al suicidio. El suicidio nunca ha sido la voluntad de Dios. Esto es un pecado delante de Él y una actitud egoísta, una salida rápida y cobarde del problema actual.
no sabiendo que a lo mejor la solución es tan sencilla y rápida que no se dan cuenta que está cerca de ellos. El suicidio marca y hace un estrago en la familia del doliente y sus amistades en todas sus áreas. Muchas veces los hijos del suicidado siguen a futuro los pasos de su padre o de su madre, que terminan quitándose la vida, porque es la forma que ellos tienen para salir de los problemas. ¿Por qué? Porque lo vieron del papá y de la mamá. Vamos a ver algunos consejos para los individuos que tienen impulso suicida. El pastor que se acerca a los miembros de su congregación a veces observa algunos rasgos depresivos en los miembros, mostrando síntomas de depresión y actitud suicida. Como primer paso debemos escuchar al individuo, al hermano, a quien sea, con impulso suicida, con empatía, todo lo que dice. Es contraproducente tratar de animar antes de que se haya logrado escuchar la descarga de sentimientos del suicida. Muchas veces las emociones suicidas tapan los oídos al individuo. Si la persona llora, se aira, se enoja o se pone hostil, de ninguna manera se debe discutir con el afectado. Es decir, no es momento para poder, ponerse a discutir con esa persona que tiene ese impulso suicida, porque eso lo va a llevar a que cometa ese acto. Luego, después de poder conversar con esa persona que se quiere matar, podemos ver los descargos, lo que él cuenta, lo que él dice, y de esa forma nosotros podemos ver emocionalmente cómo se siente esta persona, ya, y cuáles son, los caminos que debemos tomar por los ejemplos que nosotros hemos visto en la Escritura. Ya en la Escritura hay grandes hombres del Señor que se querían morir. Pues Moisés también dijo: Señor, quítame la vida. Moisés dijo: yo no engendré a este pueblo, mátame, sigue tú con él. Es decir, Moisés uno, Elías otro, Jonás otro, y así muchos otros que en su momento se han sentido morir, se han sentido muy mal. Por lo tanto, ellos han salido de esa condición, y los principios bíblicos están ahí para ser leídos y para ser comentados, y para poder ayudar a las personas a salir de estas situaciones. Luego, entonces, después del descargo de estas personas, siempre se debe recalcar y mostrar todos los logros actuales. Es decir, una forma de ayudar a estas personas es que tiene que mostrarle usted los logros que ha tenido. Ya no mostrarle más su depresión y su suicidio, sino que muéstrele los logros. Si está en su casa, en la casa de él, mire las paredes, mire los diplomas, mire las fotos, mire los recuerdos, todo lo que ha construido en esos años, y cómo va a terminar su vida matándose. Si una persona tan valiosa, es decir, hay elementos externos que nosotros podemos ocupar para poder, hacer conciencia a esa persona de que la decisión de quitarse la vida es la incorrecta. Ya es necesario que nunca se deje solo a una persona que tiene estos hábitos de suicidio, porque en algún momento, en un pensamiento, porque todo ocurre en la mente, en un pensamiento, puede venir el enemigo y en 2 minutos se mata. Por lo tanto, es un tema desgastador. Cuando hay una persona con intento suicida, es desgastador, porque hay que estar pendiente, hay que estarlos cuidando, ¿ya? Pero a veces es necesario. Cuando nosotros amamos y queremos, nos despojamos y cuidamos a nuestros seres queridos. Y lamentablemente, todo esto que tiene que ver con la depresión y el suicidio es lo que el enemigo ocupa como herramienta para poder vencer a los hijos del Señor. Si esta es una batalla. Cuando el papá y la mamá son cristianos, los hijos que nacen son hijos de Dios, son guerreros para el ejército de Dios. Cuando un mundano y una mundana se casan y tienen hijos mundanitos, es un ejército para el enemigo, y esto va creciendo. Ya, entonces ellos que son del enemigo, son gentiles, van creciendo y se convierten a Cristo, Dios va ganando la batalla. Es decir, este es un juego de poderes. Y en este juego de poderes está el poder de las tinieblas, el poder de la luz, el bien, el mal, lo blanco, lo oscuro, el día, la noche, etcétera, como usted quiera llamarle, ¿ya? Pero el plan del enemigo siempre va a ser matar, mentir, destruir, dañar. Por lo tanto, podemos decir que es una actividad diabólica, satánica, la depresión, el suicidio, la esquizofrenia, todas esas cosas que ocurren en la mente de las personas son ataques del enemigo, que entran en la mente,
que te ensucian la mente, te matan, te secan la mente para que no puedas ver la luz, no puedas ver el camino, no puedas ver nada bueno. Así que espero que este estudio le haya servido para que podamos hacer conciencia y podamos nosotros entender un poco cómo funciona el tema de la depresión y el suicidio. Eh, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, ya, pero sí he estudiado varios libros de psicología. Yo sé que no son cristianos, algunos libros de Sigmund Freud, ya, pero él es el padre del psicoanálisis y nosotros para poder tener un poco más de conocimiento tenemos que leer algunos libros que nos aportan algunas herramientas importantes. Así que quiero yo decirle con esto de que seamos respetuosos con respecto a este tema de la depresión, porque lo que hoy nosotros vemos como materia, que lo vemos como estudio, mucha gente lo está viviendo en sus casas hoy y no saben cómo salir de ese problema. Si algún día le toca a usted ser parte de un equipo para poder trabajar con alguien depresivo, con alguien con esquizofrenia, con alguien que está médicamente diagnosticado, como usted quiera verlo, yo sé que esta herramienta le va a servir de mucho. Así que nos vemos en el próximo video. Todas las preguntas y consultas que tenga, hágalas, anótelas, para que podamos verlo cierto el día de nuestra clase y poder ser bendecido con ella. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Shalom.